y queríamos ahora ocuparnos del tema del dengue, que es un tema que nos preocupa, es un tema que los números nos están llevando a una situación de enorme preocupación. Para poder hablar de este tema estamos enlazados con quien posiblemente más sabe de salud pública. Él es Omar Neira, doctor, especialista en estos temas, y quizás con él podamos un poco entender a lo que nos enfrentamos y la forma como el gobierno de la presidenta Dina Boluarte está enfrentando una situación tan compleja como esta. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días. Gracias por la invitación y sobre todo tus palabras. No creo que merecerlas tales, simplemente es dar alguna posición sentada en base científica e intentar aportar al país. Así que gracias por ello. Omar, 32 fallecidos por la enfermedad, más de 17.000 casos confirmados, 20 de las 24 regiones del Perú estarán incluidas en la declaratoria de emergencia sanitaria. Se ha terminado ya de redactar la misma en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué se gana exactamente con una declaratoria de emergencia? En términos, digamos, teóricos, una declaratoria de emergencia lo que se te hace ver es que destinas no solo recursos, sino planes y estrategias para solucionar un problema sanitario que a todas luces hace semanas vive una epidemia en nuestro país, una epidemia negada por el Ejecutivo, y en teoría debería generar todos esos recursos más allá de los económicos para combatir adecuadamente. En la práctica, lo que hemos visto en una declaratoria de emergencia en los últimos 4 años, mucho ha sido destinado solo a liberar recursos para hacer compras sin control, y esperemos eso no se dé. Esta declaratoria de emergencia debería llamar la atención en ese concepto y que todo el aparato público a cargo de este problema pueda realmente diseñar una estrategia sanitaria basada en evidencia científica para intentar controlar y sobre todo atenuar ya a estas alturas la crisis sanitaria evidente que otra vez estamos sufriendo. Omar, un fenómeno que estamos viviendo, que sabíamos que más o menos podía ocurrir, que intuíamos su probabilidad, ¿no es cierto? Donde además hubo dinero desde hace más de un año para invertir en prevención. ¿Por qué se nos ha ido de las manos? ¿Por qué tiene el dengue alguna particularidad especial que desde salud pública y desde la prevención no haya podido ser acotada de una mejor manera? Ese es el punto, Carlos, tú lo acabas de decir. Sabíamos que venía una corriente del Niño probable, no se ha confirmado eso, pero altas temperaturas, lluvia, dengue, mosquito, todo esto sabíamos que podía pasar en esta fecha. Y ante tu pregunta, yo creo que se intentó hacer lo mismo de siempre, lo mismo del 2023, donde hubo una epidemia de dengue importante, se les fue de las manos y esta vez volvió a suceder. A ver, esto parece sentido común. Frente a los mismos hechos, intentar hacer lo mismo, los resultados son los mismos o peores, y eso estamos viendo. Y en dengue hay que comprender algo fundamental, que el contagio no es de persona a persona. Así es. Es a través de un vector que es el mosquito, que es el zancudo. Y ahí deberían haber estado nuestros esfuerzos el último semestre del 2023. Y ahí deberíamos trabajar. Hoy parece que esto se desbordó y no estamos terminando de entender. Desde la salud pública nos ha llamado mucho la atención este mapa. Ica, Lima, Ancash, zonas costeras, Trujillo, Piura, zonas agroindustriales por excelencia. Y eso pareciera no ser anecdótico de por qué hay un incremento excesivamente importante en estas zonas. Y si partimos del hecho que el gobierno hizo su trabajo, de que fumigó estas zonas, pero a pesar de ello está el mosquito, es que algo está pasando con el mosquito. Y la hipótesis es
que podría tener una resistencia importante Claro. a la gente que se usa para fumigar. Y desde eso nos llama a nosotros la atención. Es una hipótesis que estamos planteando, pero claro, es el Estado, es el MINSA, quien tendría que tener los estudios, haber evaluado y ver si aquello que están haciendo está funcionando o no, pero creo que va por ahí. De acuerdo. No estamos controlando el vector. Qué bueno que menciones regiones, porque por allí va mi siguiente pregunta. El hecho que se declaren emergencia regiones tan dispares unas de las otras, ¿no? Cito algunas: Amazonas de Ancash, Ancash de Ica, Ica de Junín, Junín de Lima, Lima de Loreto, ¿no es cierto? Yo quería preguntarte, Omar, si expresa la complejidad de enfrentar una enfermedad como el dengue y sus características endémicas, o evidencia que en términos de salud pública una nueva enfermedad vuelve a desnudar nuestras falencias en salud. No, el dengue es una enfermedad endémica que está hace más de 40 años en nuestro país. Es complejo el manejo. No necesariamente debe hacer, la hipótesis que yo planteaba, se preste para todas, porque las zonas de la selva, ellos han estado conviviendo estos 40 años, pero controlando adecuadamente. Claro. Y entonces, sí, yo creo que una política bajo un liderazgo adecuado, con transparencia, también deba aterrizar a particularidades regionales, pero todo esto debe ser basado en datos, en investigaciones. Sin duda. Y en evidencia que permita tomar decisiones adecuadas. No necesariamente podría aplicarse a cada una, pero digamos, ese es el rol de quienes están en el Ministerio de Salud. Pues nada, usar la evidencia para plantear políticas sanitarias serias que a pesar que el dengue es tan conocido, no lo estamos manejando adecuadamente. Sin duda. Ahora, según el gobierno, este escenario ya lo había anunciado la OMS hace algunos meses. Y cito además que este año iba a ser un año catastrófico para América Latina a consecuencia del dengue debido a la inusual ola de calor. Es una cita que usa el ministro de Salud citando a la OMS. Yo quería preguntarte si una enfermedad como esta necesita necesariamente un abordaje hospitalario, o una vez detectada podría ser tratada de forma ambulatoria para evitar el colapso de los hospitales. Pero Carlos, esto que dices es gravísimo. Sí, la Organización Internacional en Salud advierte que esto puede ser catastrófico. Y el que está a cargo de, bajo esa advertencia, generar todas las políticas para que eso que puede ser catastrófico no lo hace. Perdóname, Carlos, yo no he escuchado esas declaraciones, pero eso es gravísimo. Debería irse a su casa. Porque si te están diciendo va a suceder y no haces nada para prevenir, ¿qué estás haciendo? Estás sobrando en este baile. Mira, yo no he escuchado esas declaraciones, pero me parece gravísimo si se han dado en ese contexto. Es un déjà vu, nos vuelve a pasar todo el tiempo en este país, porque las autoridades no toman responsabilidad, no tienen un sentido de coherencia con lo que dicen, y gratuitamente 32 personas fallecen porque no hiciste planes de prevención. El año pasado, se lo dijimos fuertemente y lo hemos conversado, el contagio fue altísimo porque ignoraron que había una epidemia de dengue. Esa fue la razón y no trabajaron en prevenir. Cuando vino la enfermedad, y ante tu pregunta, ¿sí el sistema hospitalario únicamente puede aceptar? No. Tenemos, digamos, dividamos para que la población entienda, dos tipos de enfermedad ya cuando estás contagiado. Un dengue con síntomas leves y un dengue con síntomas complejos. El de síntomas leves puede ser monitorizado, tratado en el primer nivel de atención. Claro está, si debería estar presente, claro, fuerte, claro, que atienda a la mayoría. Y el grave, que tiene que ser más o menos el hemorrágico, el complejo, sí necesitamos un sistema hospitalario. ¿Por qué se produjeron las muertes el año pasado? Era un poco la evidencia que levantamos después, porque el sistema hospitalario colapsó una vez más. Porque, entre otras cosas, no tenían productos médicos rehidratantes. Cosas tan básicas que no podía faltar, porque acá el paciente se deshidrata
severamente y necesitas retratarlo. Sí, señor. Y eso ya se ve a nivel hospitalario. Lo de Casma es el fracaso ya del sistema hospitalario. 5 muertos en una provincia, eso es catastrófico. Y nos está volviendo a suceder. Yo espero que esto no crezca más a otras provincias, pero podría ser muy catastrófico en términos de números, porque el sistema hospitalario, una vez más, podría no soportar una cantidad importante de enfermos graves. Omar, y el ministro dijo más, para sorpresa de todos, señaló que respecto a la alta tasa de mortalidad, si bien el Perú presenta cifras altas de fallecidos, dijo, a causa de la enfermedad, no ha llegado a los niveles de Brasil y Argentina, ¿no es cierto? Es como el gran consuelo del tonto, ¿no es cierto? Como no tengo lo que tienen otros, debo darme golpes en el pecho y sentir que las cosas las he hecho bien. ¿Por qué el ministro se siente respaldado por los malos resultados de los países de otra región? ¿Por qué eso es un consuelo para un ministro de salud? O sea que porque tengo menos muertos, estoy mejor. Increíble. Los muertos, al ser menos, valen menos. Una vida humana prevenible es condenable en términos de política sanitaria. Y decir esto gratuitamente es decirle a los peruanos, no me importas, porque hay otros países con mayor número de fallecidos. No puede estar volviendo a suceder aquello que nos condenó Vizcarra en su momento. Vizcarra fue endiosado como el líder de la región que mejor manejaba la pandemia. Algunos pocos denunciamos eso, que eso era falso. Los resultados y el tiempo nos dijeron. Fue el peor país en el manejo sanitario y nos está volviendo a pasar por negar una epidemia que a todas luces se está desbordando. Cuando sucede esto y los ministros de salud terminan en declaraciones políticas como esta para intentar decir, tengo menos muertos, por eso estoy mejor, esto se desborda. Hay que reconocer que hay una crisis sanitaria, llamar a quienes saben. Perú tiene una experiencia en dengue con infectólogos que manejan esto en la selva importantemente. Deben llamar a ellos para que den, digamos, opiniones técnicas y les den visos, les den luces de a dónde ir. Yo creo que una vez más no le importa la salud también a este gobierno. A todas luces te dice esto. Si se da declaraciones a este nivel es porque el propio Ejecutivo cree ello, sí, y ahí debemos llamar la atención. Sí. Omar, me gana el tiempo. ¿A qué complejidades nos enfrentamos en materia de salud pública si los casos siguen aumentando? Si esto, como dice OMS, se convierte en una catástrofe. Mientras existan estas declaraciones, mientras no se tome en serio, mientras no se acepte que hay una epidemia desbordada, esto puede ser muy grande y podemos estar llegando al centenar de fallecidos claramente porque esto se desborda. Necesitamos controlar el vector, pero fortalecer el sistema de primer nivel para pacientes leves y graves el hospitalario y así poder atenuar esto que a todas luces es una epidemia que no es aceptada por este Ejecutivo. Y ahora sí, al final, apelo a tu conocimiento, Omar, el hecho de no ser una enfermedad contagiosa podría ser, en términos de salud pública, de un manejo, no sé si más sencillo, pero que permite un mejor control de la enfermedad. El control del vector, si bien es cierto, ciertamente es complejo, pero te permite hacer un control, porque haces un corte en la cadena, está ahí el zancudo, existen mecanismos. Y ahí requiere prevención y promoción de la salud teóricamente por quienes manejan MINSA, conocido largamente. Pero eso no se intenta hacer, se intenta seguir jugando al show. Y eso no puede estar sucediendo otra vez. Omar Neira, experto en salud pública, gracias. Ha estado con nosotros aquí en Nativa Televisión conversando sobre la gravísima situación que atraviesa nuestro país en relación al dengue. Un abrazo, Omar, muchas gracias. Igualmente, Carlos, gracias como siempre, un abrazo. Ahí estaba la situación del dengue, que no la queríamos dejar pasar desde el comienzo. Los números son aterradores, la situación complicada. El ministro de Salud, cierro con otra de las declaraciones que dio ayer en conferencia de prensa,
estamos rompiendo los candados administrativos que no han permitido llevar a cabo su ejecución. O sea, hay un reconocimiento que no se ha hecho en términos de inversión todo lo posible para enfrentar al dengue. Se va a transferir más presupuesto porque su enfoque, ¿no es cierto?, va más dinero. El asunto es que el dinero hoy no mata al mosco, ¿no es cierto? El dinero sirve para el planeamiento, la prevención. Meses antes haces compras, compras equipos de fumigación, compras lo que necesites, haces campañas de promoción de la salud, limpieza de techos junto con las municipalidades. El dinero es para eso, pero una vez que tienes encima el problema sanitario, el problema en salud, el dinero no lo va a resolver de un día para otro. No es tan rápido. En tal caso, no es una correa de transmisión afiatada y aceitada donde las cosas terminan resolviéndose una después de la otra cuando llegue el dinero. No funciona así.